poco más de un año, la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia se dirigió en una carta abierta a ese alto tribunal. Le señalamos entonces, señor presidente, en nombre del nutrido grupo de abogados que nos integra, nuestra preocupación por encontrar instaurado en nuestro país, con la ratificación de ese alto tribunal, una suerte de derecho de dos velocidades o de doble estándar, en que las garantías básicas y los derechos fundamentales rigen para unos, pero resultan letra muerta para otros. El alto tribunal, señor presidente, conoce perfectamente quién son los unos, los que tienen derechos, y quiénes son los otros, los que carecen de todo asomo de ellos. Los imputados de delitos de lesa humanidad, es decir, aquellos militares, integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles que entre 1976 y 1983 combatieron contra el bando guerrillero y terrorista, sufren una automática derogación a su respecto de principios jurídicos básicos como el de legalidad y retroactividad de la ley penal más benigna, cosa juzgada, derechos adquiridos. Sería irrespetuoso recordar al alto tribunal su propia jurisprudencia en estos puntos y respecto de aquellos imputados especiales que alcanzó un pico con la decisión en Maceo de declarar la nulidad de indultos, desconociendo una resolución propia en la misma causa que había declarado la constitucionalidad de esos mismos indultos. Como en nuestra carta anterior, señor presidente, para evitar los malos entendidos de los malpensantes, señalamos que no es nuestra intención la de reivindicar a un bando frente a otro o declarar buenas algunas demasías frente a otras consideradas repudiables. Ese es el lamentable saldo, por otra parte, que surge del derecho de dos velocidades y que queremos evitar. Cumplimos un deber como ciudadanos y como abogados en pos de las finalidades que se asocian en el nombre de nuestra agrupación, justicia y concordia. La concordia es un bien común irrenunciable de una sociedad política, ya que sostiene la convivencia, el existir con otros en que se asienta el mismo ser de las personas. El doble estándar jurídico, hasta hoy impuesto, destruye la concordia y torna inacabable la guerra intestina. En cuanto a la justicia, tiene por objeto el derecho, un bien común que permite dar a cada uno lo suyo. Señor presidente, la destrucción de ese bien común por medio de dos velocidades se ha llevado puesta a la justicia. ¡Bravo! Por eso, como ciudadanos y como abogados, nos hemos plantado frente a la discordia y a la injusticia establecidas como sistema. Por eso, no aceptamos que unos argentinos, por haber estado en lo que hoy se supone la trinchera equivocada, sean arrojados de inmediato a la categoría de apestados jurídicos, sin posibilidad de un juicio justo. Por eso, no aceptamos, señor presidente, que a estos relegados de la sociedad, siendo ya ancianos la mayoría de ellos, se los mantenga en prisión
por una decisión política en condiciones de inusitada dureza. Por eso, señor presidente, escribimos aquella carta hace un año y presentamos esta ahora, de la misma manera que lo haríamos respecto de cualquier persona o grupo cuyo derecho fuere el mismo avasallado. La respuesta fue en aquella ocasión, que viene de recordarse, el silencio del alto tribunal. No se nos escapa, señor presidente, que el silencio es a veces necesario para un tribunal de justicia. No obstante, usted quebró esa costumbre ancestral declarando ante ministros, dirigentes políticos, madres y abuelas de Plaza de Mayo y el juez Garzón, suspendido por prevaricato en España, y dijo que no habrá marcha atrás en los juicios de derechos humanos y que el avance de estas causas no es solo el resultado de una decisión política, sino del involucramiento de los tres poderes, en especial del Poder Judicial, en lo que usted mismo llamó política de Estado. Este desborde, señor presidente, conlleva un grosero prejuzgamiento. Evidencia que en la Argentina se ha suprimido el equilibrio y control republicanos y que la legalidad ha sido sustituida por una difusa y amañada política de derechos humanos. Por otra parte, hay silencios que aturden, como el que se guarda frente a los atropellos de la independencia judicial, con jueces perseguidos o amenazados por no plegarse a las directivas del poder de turno. Ese mismo alto tribunal ha callado cuando sus sentencias, como en el caso Sosa, se incumplen abiertamente, sin que se impulse acción alguna contra los cabecillas de esa desobediencia. Y un tribunal que no puede lograr que se cumplan sus fallos queda al punto desacreditado. Viene al caso, señor presidente, que apenas 4 años atrás usted declaró públicamente que si un juez se siente presionado por el Poder Ejecutivo, debería renunciar. Como así también que ya superamos la etapa de la transición y ahora debemos procurar que el Poder Judicial sea independiente. Esas fueron sus palabras. Renuncie, señor presidente. Renuncie, señor presidente. Se ha arrodillado, y peor aún, ha arrodillado al Poder Judicial ante los ocasionales funcionarios del poder de turno. No deseamos que ese alto tribunal sea recordado como la Corte que cuando habló lo hizo para sostener un doble estándar jurídico o convalidar manejos de la emergencia económica, y cuando cayó dejó a la intemperie a los jueces y a la justicia para que sean indignamente presionados y perseguidos por decir el derecho. Si el alto tribunal se decide alguna vez a hablar con la voz recta, de dar a lo suyo de cada uno, nos encontrará a su lado. Pero si persiste en consagrar la ilegalidad, la discriminación, la injusticia
y con ellas la discordia, esta asociación lo denunciará aquí y en todos los foros que sea menester.